Bendiciones, les habla el pastor Luis Domínguez. El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios presenta el programa La Cosecha Está Lista. Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual. Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Hechos capítulo 8 y versículo 5. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisiones de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Felipe, el predicador, un obrero de Dios, había sido nombrado diácono primeramente. Y vamos a la base bíblica en esto. Quiero que usted venga al capítulo 6. Al capítulo 6 ahí del libro de Hechos. Y dice el verso 2, comenzando desde el verso 2, dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Estaban llamando a 7 personas para que trabajaran en la obra, para entonces ellos dedicarse a orar y a predicar la palabra. El llamado era trabajar en la obra de Dios. El llamado del diaconado es a trabajar en la obra del Señor.
Y dice el verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, etcétera, etcétera. Llamaron a 7. Este Felipe no era Felipe el apóstol, el que estamos hablando, sino que era Felipe el diácono. Era quien estaba llevando la palabra, era conocido como el evangelista Felipe. Es la primera vez que se usa el término evangelista allí en Hechos capítulo 21 y verso 8, cuando se refiere a Felipe. Es más, lo leemos también para no dejarlo así solamente con palabras. En Hechos capítulo 21 y versículo 8 dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Se estaba refiriendo a los 7 diáconos que habían escogido. Cuando hacen la elección de los diáconos, vimos que primero se menciona a Esteban. Esteban había sido seleccionado diácono igual que Felipe. Pero con Esteban, pues fue martirizado, fue apedreado. Era un hombre lleno del Espíritu Santo y había sido apedreado. Había muerto Esteban. Se había levantado una persecución contra la iglesia. Entonces, muchos salieron y se esparcieron por diferentes áreas. Y donde quiera que llegaban, comenzaban a predicar a Cristo. Así que lo que parecía que era un obstáculo para la iglesia se convertía en una bendición para la expansión del evangelio. Y Felipe fue uno de los que había salido de Jerusalén. Fue uno de los que había entrado en Samaria y había comenzado a predicar la palabra. Proclamó a Jesucristo. El verso 12 ahí del capítulo 8 dice que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Este hombre era un verdadero siervo del Señor. Era un hombre que había recibido un llamado de Dios. Porque cualquier otro hubiese dicho, bueno, a Esteban lo nombraron diácono igual que a mí y a Esteban lo mataron. Así que por lo tanto me voy a quedar escondido en mi casa por si acaso me pasa lo mismo. Pero eso no fue lo que hizo Felipe, sino que salió para Samaria y anunciaba el evangelio del reino de Dios. Un creyente que dedicó tiempo, que dedicó energía para hablar sobre el reino de los cielos. Un creyente que no le interesaba absolutamente nada más que predicar la palabra. La iglesia de Cristo siempre necesita hombres y mujeres que se paren en la brecha, que le crean a Dios y que prediquen su palabra. La iglesia de Cristo siempre necesita un gran avivamiento de creyentes que estén entregados completamente al servicio del Señor, dispuestos a exponer el mensaje del evangelio, dispuestos a hablar de Jesucristo. Mire, en esta porción de la palabra hay 2 fundamentos. En el verso 6, le leo, dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Las personas deben estar unánimes. Debe haber unidad, ser de un mismo sentir, de un mismo espíritu. Cada uno que viene a este lugar debe tener un mismo propósito. Habían pasado aproximadamente 5 años del día de Pentecostés, cuando habían estado unánimes y había descendido el Espíritu Santo. Ahora, había otro fundamento en este verso bíblico, en esta porción de la palabra.
Dice que estaban escuchando el mensaje. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales. Escuchar el mensaje atentamente. Si usted cierra el oído al mensaje del evangelio, si usted cierra el oído y se lo quiere pasar a otro, si usted cierra el oído porque hay cosas que probablemente usted dice, yo no quiero, pues entonces tiene que cambiar esto, porque hace años que aunque estoy viniendo a la iglesia, tengo áreas de mi vida que no la quiero cambiar, y cierra el oído, usted nunca entrará en un avivamiento. Usted nunca lo sentirá. Las personas estarán llenas del poder de Dios, disfrutarán del gozo que da el Espíritu Santo, y usted nunca lo va a tener. Si usted cierra el oído cuando Dios está ministrando, cuando Dios está hablando, pues entonces nunca vas a entrar en ese avivamiento que tanto anhelas, porque muchas personas lo anhelan, pero no quieren tener su oído abierto a lo que Dios dice. Y de esa manera va a ser muy difícil. Es más, aseguro que no va a entrar en avivamiento. Si usted no tiene una unidad de espíritu con el predicador, si usted no tiene una unidad de espíritu con el mensaje que se está predicando, no entrará en el avivamiento. Romanos capítulo 10 y verso 17 dice así, que la fe es por el oír la palabra de Dios. Ahí entra la fe cuando usted escucha. Cuando usted escucha la palabra del Señor. En Mateo capítulo 3 y verso 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Entonces la palabra tiene que ser sembrada en buena tierra para poder entrar en ese avivamiento. Existen algunas evidencias del avivamiento. Estas evidencias en esta porción de la palabra. Mire, dice el verso 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Vidas cambiadas milagrosamente. Evidencia cuando hay un avivamiento. Personas que han recibido sanidad. Personas que eran poseídas por espíritus inmundos y ahora son libertados por el poder de Dios. Personas que estaban atados a vicios y ahora Dios los ha libertado del vicio. Personas que estaban atados a drogas y han sido rotas esas cadenas. Personas que estaban atadas al alcoholismo y Dios los ha libertado. Personas que estaban en tinieblas y ahora están en la luz admirable. Personas que han entregado su alma al Señor Jesucristo. Personas que han sido cambiadas. Personas que han sido transformadas por el poder del Espíritu de Dios. Evidencias de avivamiento. Habían personas en aquel lugar que habían pasado por esa experiencia. Qué bueno es poder ser testigo del poder de Dios. Ser testigo del poder de Dios. Ser testigo de que Dios me ha libertado. De que Dios me ha llamado. De que Dios me ha transformado. Ser testigo de que Dios está obrando en mi vida. Yo no sé lo que Dios ha hecho con su vida, pero con mi vida ha sido transformada. Porque el poder de Dios me ha transformado. Por eso con seguridad puedo hablar del poder de Dios. Que es un poder transformador. Que rompe cadenas. Que liberta. Que restaura. Aleluya. Oh, gloria sea su nombre. Mire, se experimentó un gran gozo. Dice el verso 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando empieza ese avivamiento, cuando empieza el derramamiento del Espíritu Santo, entonces hay gozo en los corazones. Cuando alguien en verdad conoce a Jesucristo, esa persona es llena del gozo del Señor.
Porque siente que ha sido perdonado. Siente que ha sido libre. Y muchas personas piensan que son libres porque han salido de un país que era una dictadura y están en este país y piensan que eso es una libertad. Pero cuando los agarra la centrífuga de este país se dan cuenta que ahora están atados a otras cosas, que vinieron a un país de libertad, sin embargo ahora están atados a otras cosas que no lo dejan desarrollarse. Porque necesitan buscar a Dios, necesitan buscar al Señor. En 2 de Corintios capítulo 3 y verso 17 dice: porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Ahí hay libertad. Aleluya. Ahí hay libertad. El Señor, al que Él libertare, ese será verdaderamente libre. Usted necesita la libertad que solamente te puede dar el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. En una ocasión, Jesucristo envió a 70 discípulos a predicar su palabra, a proclamar el Evangelio. Y los envió y ellos vieron la gloria de Dios. Fueron usados por Dios. Estaban impresionados lo que habían visto. Cuando regresaron, dice la palabra, que estaban llenos de gozo. Estaban gozosos de lo que habían visto. Y le decían a Jesucristo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y una alegría tremenda por lo que habían visto, porque como Dios lo había usado. Sin embargo, en Lucas capítulo 10 y verso 20, Jesús le dice: pero no regocijéis de que los espíritus inmundos se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es una razón en este día para regocijarnos si tu nombre está escrito en los cielos. Yo no sé a quién le estoy hablando aquí en este día, pero regocíjate en el Señor. Regocíjate que tu nombre está escrito en el libro de los cielos. O si no está escrito, hoy es el día que Dios quiere escribir tu nombre en el libro de los cielos. Aleluya. Mire, hay una evidencia adicional de un avivamiento: la liberación de la hechicería y de los falsos profetas y del pecado. Cuando hay un avivamiento, muchas veces el enemigo trata de entrar con sus engaños. Y a veces usted no se da cuenta, pero empiezan a acercársele personas que practican hechicerías y etcétera, etcétera, para tratar de confundir su vida espiritual. Samaria había estado esclavizada bajo un falso profeta, bajo un impostor llamado Simón. Había estado esclavizada. Este hombre los tenía esclavizados en eso. Mire, vamos al verso 9. Dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Aleluya. Qué tremendo cuando vemos estas cosas, cuando vemos a Dios obrando, cuando vemos cómo Dios obra. Porque a veces las personas son impresionadas porque abren el periódico, buscan el horóscopo y el horóscopo dice algo y ese día salió eso. Y entonces dice: mira, me habló. Señor, reprenda al diablo. ¿Por qué? Quiero decirle que Satanás vino a imitar, porque él no es creador, vino a imitar las cosas de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba siendo sacado de la esclavitud, el Señor envió 10 plagas sobre el pueblo de Israel. La primera plaga de sangre, la segunda de rana. Las dos la imitaron los hechiceros.
Janes y Jambres. Los dos emitaron la plaga de sangre y la plaga de rana. Así que los egipcios estaban impresionados porque los hechiceros estaban haciendo lo mismo que los siervos de Dios. Los siervos de Dios tocaron el agua, se convirtió en sangre. Ellos vinieron también y convirtieron el agua en sangre. Se convirtieron las ranas, la plaga de ranas, y ellos vinieron y convirtieron ranas. Así que empezaron a impresionar a muchos, y así hay muchos que se impresionan cuando ven que Satanás hace ciertas cositas. Pero después venía una plaga de piojo. Y cuando vino la plaga de piojo, los hechiceros dijeron: vamos a poner nuestra vara también en la tierra para que salgan piojos. Pero cuando la pusieron, se acabó la gracia. Hasta ahí llegó la gracia de ellos. Ya no podían seguir haciendo las cosas porque el poder de Satanás está limitado. Y muchas veces usted mismo le da más poder del que él tiene, que el Señor lo reprenda. Y piensa que todo un temor y un terror a Satanás. No, iglesia de Cristo. Los hechiceros terminaron llenos de sarpullido después. Después las plagas las agarraban a ellos también. Usted tiene que confiar en el poder de Dios. Usted tiene que confiar que el Dios que usted le sirve es sobre todas las cosas. Oh, gloria sea Cristo Jesús. ¿Sabe? El capítulo 16 del libro de los Hechos habla cuando habían entrado a Europa y estaban comenzando el evangelio en Europa. Y cuando iban a orar había una muchacha que decía: estos son siervos del Dios Altísimo. Dice la Biblia que tenía un espíritu de adivinación. Estaba diciendo algo que era verdad. Estaba aceptando en que aquellos eran unos siervos de Dios. Sin embargo, era un espíritu de adivinación, un espíritu inmundo. Y muchos a veces son impresionados por un espíritu de adivinación. Me dijo tal cosa. Y era verdad. No. Me dijo esto. Y son impresionados. ¿Sabe qué hizo Pablo? Reprendió el espíritu de adivinación. Se acabó. Ahora después, por eso es que lo encierran en Filipo. Por eso es que lo encierran y comienzan entonces a ser encarcelado y lo meten en el cepo más adentro. Por eso fue que pasó. Que después la cárcel tembló, se abrieron los cerrojos. Cuando Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios a medianoche. Porque parecía que esta muchacha tenía mucho poder, pero no tenía absolutamente ninguno. La Biblia habla de los hijos de Seba, que eran exorcistas, que trataron de echar espíritus inmundos de un endemoniado, y se acercaron a él y hablaron y dijeron: te conjuro en el nombre, en el Dios que predica Pablo. Y los espíritus inmundos se rebelaron, el espíritu inmundo de aquel hombre se rebelaron y le quitaron hasta la ropa. Porque muchas veces usted se impresiona cuando alguien dice ser alguien. Y cuando usted está pasando por necesidad o por pruebas, los falsos, los engañadores tratan de aprovecharse de ese momento. Y si usted no se para en la brecha y le cree al Señor, las cosas probablemente no le van a ir muy bien a usted. Usted tiene que creer lo que dice la palabra de Dios. Acabamos de cantar aquí que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Y usted tiene que agarrar esta palabra que se inserte en su espíritu. Y cuando las cosas no van bien, usted tiene que creer que Dios la va a convertir en una gran bendición. Porque Dios no miente. Si en ese momento Satanás te hace dudar, estás en un gran peligro.
si te hace dudar con una palabra, si te hace dudar con algo que tú puedas ser confundido o confundida, entonces tienes que volver a Cristo y decirle: Señor, perdóname por haber dudado de tu poder, pero sé que eres tú el único que tiene autoridad en los cielos y en la tierra, y el diablo vino a matar, hurtar y destruir, pero tú viniste a deshacer las obras del diablo. Mire, la evidencia número 4 de un avivamiento es creer en el nombre de Jesucristo. No es decir, no es un pensamiento, es creer. Porque muchas veces cuando decimos y cantamos que hay poder en el nombre de Cristo, nos emocionamos. Pero cuando salimos de aquí, que estamos allá afuera, que hay una situación, que hay un problema, entonces las cosas cambian. Usted tiene que creer de verdad que hay poder en el nombre de Cristo. Quiero mostrarle algo. Venga conmigo rapidito y vamos aquí a Filipenses. Quiero que usted venga a Filipenses conmigo, capítulo 2 y verso 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Está diciendo ahí el ser igual, no parecido, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Dios se despojó, vino a la tierra en forma de hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Un nombre sobre todo nombre significa que es un nombre que está sobre el nombre de la depresión. Que es un nombre que está sobre el nombre del cáncer. Que es un nombre que está sobre el nombre de la droga. Entonces, si es un nombre que es sobre todo nombre y hay poder en el nombre de Cristo, lo que tenemos que creer que en ese nombre hay autoridad para echar espíritus inmundos fuera, para echar enfermedades fuera, para echar depresión fuera. Y se tiene que ir. Y se tiene que ir. Aleluya. Mire, déjeme terminarle ahí en Filipenses todavía, porque todavía falta algo más. Dice el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. No, yo quiero que usted vea esto conmigo. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble algunas rodillas. Todas rodillas. La Biblia está diciendo todas rodillas. Gústele a quien le guste y dígalo quien lo diga. Todas rodillas se doblará delante del Maestro. Oh, gloria sea su nombre. Pastor, yo no quiero creer eso. Pues vas a doblar tus rodillas delante de él. Aleluya. Hay personas que dicen, no, yo no, tú también lo vas a hacer. Por muy bravo que te creas, por muy bravita que te creas, la Biblia dice, todas rodillas. No está diciendo, bueno, déjame, la tuya no, porque tú no crees. No, si crees o no crees, como quiera, vas a doblar tus rodillas delante del Señor. Aleluya. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Mire lo que sigue diciendo. En los cielos. Aleluya. Y en la tierra. Y debajo de la tierra. Aquí no se escapó nadie. Aquí no se escapa nadie. Aquí no se escapa nadie. Toda rodilla se doblará. Toda rodilla será doblada. Aleluya. Dice, y toda lengua. Oh, esto sigue.
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Hay autoridad en su nombre. Comienza a caminar por fe. Comienza a creerle al Señor que toda la tribulación se tiene que ir. Todo lo que ha venido contra usted tiene que desaparecer. Porque toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hay poder en Jesucristo. Aleluya. Gloria sea su nombre. Qué tremendo. Mire, Felipe predicaba el reino de Dios y predicaba el nombre de Jesucristo. Aleluya. Predicaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Dios nos manda a predicar su reino, pero cristocéntrico. Porque hay personas que quieren hablar del reino de Dios y a Cristo lo tienen por allá en una esquina. No. Por eso es que tuvimos tantas luchas y por eso muchas veces tenemos luchas. Porque el nombre de nuestra iglesia le molesta a Satanás. Cristo, eterno Dios. Aleluya. Gloria sea su nombre. Alabado sea Cristo Jesús. Hay una evidencia adicional que se observa en el avivamiento, que hay personas que hacen falsa profesión. Hay personas que no son claros o no son sinceros cuando profesan seguir a Jesucristo. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, el verso 12, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Así que si no se ha bautizado, es tiempo que empiece a tomar esa dirección. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Así que Simón estaba impresionado con lo que Dios estaba haciendo. Estaba impresionado con la predicación de Felipe, veía que la mano de Dios estaba allí. Cuando estamos experimentando un avivamiento, siempre habrá alguien que hace profesión falsa. Y muchas veces lo que quiere es llamar la atención. Porque los samaritanos sabían que Simón había ejercido la magia. Ahora estaba diciendo que creía en Jesucristo. Y parecía que estaba muy firme dentro de los caminos. Me imagino los samaritanos diciendo, si este se convirtió, que imagínate, este estaba en esto. Mira ahora cómo está al lado de Felipe todo el tiempo. Míralo cómo está tratando ahí de estar al lado de él todo el tiempo, al ladito de Felipe. Y muchas veces esto son trampas del enemigo para que muchos se confundan. Porque después cuando se han desenmascarado algunos, piensan que el que no puso la mirada en Cristo, por eso usted siempre va a escuchar aquí que ponga su mirada en Jesucristo, no en los hombres. Porque cuando usted pone la mirada en hombres, usted se puede decepcionar en algún momento. Aleluya. Cuando existen falsantes que quieren entrar a las iglesias, entonces los que son verdaderos, lo que tienen que hacer, lo que hacen es buscar más la presencia del Señor. Buscar más la evidencia del poder del Espíritu Santo. Mire, vamos ahí al verso 14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. De manera que estos habían creído en el evangelio que Felipe le predicaba, habían creído en Jesucristo. Sin embargo, no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre sus vidas. Ahora, Pedro y Juan
cuando se enteran que esos samaritanos estaban recibiendo la palabra, pues entonces son enviados y vinieron donde ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Así que creer en Jesucristo está muy bien. Pero si usted no recibe el Espíritu Santo, es como usted cree y tiene acceso al lugar santísimo, pero no puede llegar al lugar santísimo. ¿Sabe que Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, cuando el velo del templo se rasgó, estaba diciendo: podemos llegar hasta el lugar santísimo, hasta donde está la presencia de Dios, hasta ahí podemos llegar? Pero cuando usted no ha recibido el Espíritu Santo, usted puede recibir toques de Dios y usted puede recibir la presencia de Dios a veces, y usted llora, usted se quebranta, pero no tiene el poder que viene de lo alto para llegar hasta ese momento, hasta para tener esa experiencia del poder de Dios. Y cuando viene cualquier viento, usted tambalea y puede caer. Por eso hay una necesidad en el pueblo de Dios de ser lleno del Espíritu Santo. Cuando el libro de los Hechos comienza que Jesucristo había estado enseñándole por 40 días a los discípulos. Les había estado enseñando. Después le dice: no se vayan de Jerusalén, quédense ahí hasta que reciban la promesa. Y van a ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Y después le dice a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Porque Jesús sabe que para poder tener una vida en victoria, necesitamos ser bautizados con su Espíritu. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es la razón que muchas veces usted está como la ola del mar, para allá, para acá, porque necesita ser lleno del bautismo. Pastor, pero a mí no me enseñaron esto antes, pero te lo estamos enseñando ahora. A mí tampoco me lo enseñaron antes, ni creía, ni sabía nada de eso. Pero el Señor quiere que tú camines lleno del poder de Dios, lleno de su poder. Mire, vamos ahí a Hechos 8:17. Dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. A Dios le place muchas veces que usted reciba el Espíritu Santo con la imposición de las manos. Esto no es invento del pastor. Esto no es que no me lo enseñaron, pero ahí está. Si no te lo enseñaron, ahí está. Dice que ponía las manos para que recibiesen el Espíritu Santo por la imposición. Dice el verso 18: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Hay personas que piensan que el Espíritu Santo, el que lo tiene, es el que tiene dinero. Y hay iglesias que si usted no tiene dinero, usted está en maldición. Que el Señor reprenda al diablo. Sin embargo, la Biblia dice que Dios escogió a los pobres. Aleluya. Y no quiere decir que te mantengas una vida en pobreza, porque Dios quiere bendecirte y Dios te puede bendecir. Pero que tenga dinero o no tenga dinero no tiene absolutamente nada que ver en tener el Espíritu Santo. No tiene absolutamente nada que ver en eso. Tenga dinero o no tenga dinero. Mire, dice el verso 17: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Hay personas que no ofrecen dinero, pero imponen manos para que otros reciban el Espíritu Santo.
cuando ellos no lo tienen. Y están haciendo la misma función que Simón. Están haciendo lo mismo que este hombre. Porque el Espíritu Santo no se compra. El Espíritu Santo es un don de Dios, un regalo de Dios. Que Dios lo da a aquellos que creen de verdad. Por eso, antes de comenzar, le leí el versículo de Lucas, capítulo 11 y verso 13. ¿Cuánto más? Y termina así este versículo. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Yo no sé si usted se lo ha pedido al Señor. Pero si usted se lo ha pedido, Él te lo va a dar. Porque si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más vuestro Padre que es bueno? Aleluya. Mire, Simón les ofreció dinero. Sin embargo, los samaritanos estaban receptivos a la predicación de la palabra. Había un impostor en medio. Había un farsante en medio, haciéndose pasar por cristiano. Pero la mayoría habían recibido de corazón la palabra de Dios. La mayoría había recibido la verdad del Evangelio. El fruto del avivamiento es más avivamiento. Cuando el avivamiento es real, trae más avivamiento. Y ahí trae corazones abiertos para la palabra del Señor. El Espíritu Santo descendió y se manifestó su presencia y su poder en aquella ocasión. En la ocasión donde imponían las manos Pedro y Juan. Los samaritanos tenían que tener una experiencia poderosa con Dios. Habían sido supuestamente desechados de Dios. Pues ahora Dios quería que ellos tuvieran una experiencia poderosa con Él. Dios quiere que tengas una experiencia poderosa con Él en este día. Dios quiere tocar tu vida para que nunca más retroceda. Dios quiere tocar tu corazón de una manera poderosa. Quiere derramar su Espíritu sobre ti. Quiere bautizarte con Espíritu Santo y fuego. Para que ya las atracciones del mundo no te sigan alando y llevándote a hacer las cosas que no le agradan a Dios. Dios lo quiere hacer en este día. Solamente tienes que pedírselo y creer. No es pedirlo y decir, sí Señor, dame el Espíritu Santo. Pero por dentro está diciendo, dame el Espíritu Santo, pero quiero seguir haciendo esto y esto. Lléname de tu Espíritu Santo y dime qué voy a hacer ahora. Dime cómo voy a conducirme ahora que soy lleno del Espíritu Santo. Mire, la Biblia dice que recibían el Espíritu Santo cuando oraban por ellos. Y la semana pasada Dios nos dirigió y vimos como después también sobre Cornelio el gentil, mientras Pedro predicaba, pues entonces se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Y allá en el capítulo 19 también habían 12 discípulos que habían creído. Apolos les había predicado, habían creído. Y cuando le preguntaron si sabían, si habían recibido el Espíritu Santo, ellos dijeron, ni siquiera sabemos, nadie le había hablado del Espíritu Santo. Cuando comenzamos a hablar del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, lo que Dios está haciendo es despertando en nosotros para que nosotros abramos nuestro corazón y seamos llenos de su poder. Es a través de su palabra que somos impactados, somos tocados. Entonces recibimos que algo empieza a pasar. Nuestra fe se ha despertado de que Dios quiere bautizarnos con su Espíritu. Es tiempo, iglesia, de que comience usted a caminar de victoria en victoria todo el tiempo.
El Espíritu Santo se derramó primeramente en Pentecostés y sabemos que cuando se derramó, Pedro salió predicando, cuando anteriormente a eso, estando al lado de Cristo, cuando Cristo fue arrestado, Pedro salió huyendo y lo negó 3 veces. Sin embargo, después del día de Pentecostés, que fue lleno con el Espíritu Santo, las cosas cambiaron. Ya Pedro no tenía miedo, ya no tenía temor, ahora se enfrentaba, ahora era un hombre de victoria en victoria. Era un hombre que iba hacia adelante. Los samaritanos estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Cornelio fue lleno con su familia y también los discípulos. Y esto es para todos los tiempos, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Qué bueno sería que en este día usted pueda recibir esa llenura de Dios. Dios quiere llenarte de Él. Sabe que cuando hablamos del día de Pentecostés, hablamos de la iglesia pentecostal. Y las personas tienen un concepto equivocado de la iglesia pentecostal. Creen que la iglesia pentecostal es entonces no pintarse el pelo, no afeitarse debajo de los brazos, tener una saya larga hasta allá abajo, tener entonces no ponerse maquillaje. Las personas creen eso. Pero la iglesia pentecostal no es eso. La iglesia pentecostal es la que cree en el derramamiento del Espíritu Santo. Lo mismo que pasó el día de Pentecostés. La iglesia pentecostal es la que cree en todos los dones del Espíritu Santo. Dios te habla, Dios ha ministrado a tu vida. Por eso queremos en este día, si quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, que repitas esta oración con nosotros. Repite conmigo ahora. Señor Jesús, en este día te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos que te comuniques con nosotros al teléfono de nuestra iglesia o que entres en nuestra página web, cristoeternodios.com, y estaremos orando por usted. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde.